Bienvenidos a nuestro canal de historia. En el día de hoy hablaremos sobre uno de los líderes más importantes de la historia de la humanidad, el gran Alejandro Magno. Hijo del rey Filipo II de Macedonia, Alejandro fue un líder nato que conquistó gran parte del mundo conocido de su época. Acompáñanos en este viaje a través de la vida de Alejandro Magno y descubre cómo este rey transformó el mundo antiguo. La familia de Alejandro Magno es una de las más importantes e influyentes de la antigua Grecia. La dinastía a la que pertenecía Alejandro, conocida como la dinastía Argeada, fue fundada por su bisabuelo, Alejandro I de Macedonia, y gobernó el reino de Macedonia desde el año 808 a.C. hasta la conquista romana en el 148 a.C. El padre de Alejandro Magno fue Filipo II, rey de Macedonia desde el año 359 a.C. hasta su asesinato en el año 336 a.C. Filipo fue un líder carismático y astuto que transformó el ejército macedonio en una fuerza invencible. También fue un gran promotor de las artes y la cultura y trajo a su corte a algunos de los más grandes pensadores de su tiempo. La madre de Alejandro Magno fue Olimpia, hija de Neoptólemo, rey de Epiro. Olimpia fue una mujer inteligente y ambiciosa que tuvo una gran influencia en su hijo. Se dice que Olimpia era una devota del culto de Dionisio, el dios del vino y la locura, y que influyó en la personalidad de Alejandro. Además de sus padres, Alejandro tuvo una media hermana llamada Cleopatra y un hermano menor llamado Filipo III Arrídeo. Cleopatra se casó con Alejandro I de Epiro, primo de Olimpia y líder de una de las ciudades-estado griegas. Filipo III Arrídeo, por su parte, fue declarado rey tras la muerte de Alejandro, pero nunca logró consolidar su poder debido a su discapacidad mental. En cuanto a la esposa de Alejandro, se dice que se casó 2 veces. La primera vez, en el año 327 a.C., se casó con Roxana, una princesa de Sogdiana. Juntos tuvieron un hijo llamado Alejandro IV, pero Roxana y su hijo fueron asesinados poco después de la muerte de Alejandro Magno. La segunda vez, en el año 324 a.C., se casó con Estatira, hija del rey Darío III de Persia. La familia de Alejandro Magno también incluía a sus generales y compañeros, muchos de los cuales se convirtieron en reyes y líderes de sus propios territorios tras la muerte de Alejandro. Entre ellos se encuentran Ptolomeo, fundador de la dinastía ptolemaica en Egipto, Seleuco, fundador de la dinastía seleucida en Siria y Persia, y Antígono, que gobernó parte de Grecia y Asia Menor. Las conquistas de Alejandro Magno son un capítulo fascinante en la historia antigua. Durante su corta vida, Alejandro logró un impresionante récord de conquistas y estableció uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. A continuación, te contaré en detalle las principales campañas y conquistas de Alejandro Magno. Asia Menor y la campaña de Graníco, 334 a 333 AC. Después de asumir el trono de Macedonia, Alejandro decidió lanzar una campaña contra el imperio persa, comenzando por Asia Menor. Allí, se enfrentó al ejército persa en la batalla de Graníco y logró una victoria decisiva. Esto le permitió asegurar el control de la región y ganar el apoyo de las ciudades-estado griegas en la zona. La batalla de Isos y la conquista de Fenicia y Egipto, 333 a 332 AC. Alejandro continuó su avance hacia el sur y se encontró con el ejército persa comandado por el rey Darío III en la batalla de Isos. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro logró una brillante victoria que le permitió avanzar hacia Fenicia y Egipto. En esta última región, fue recibido como liberador y se proclamó faraón. El sitio de Tiro y la conquista de Persia, 332 a 330 AC. Después de asegurar el control de Egipto, Alejandro se dirigió hacia el corazón del imperio persa. Durante el sitio de Tiro, una poderosa ciudad insular, Alejandro demostró su ingenio militar al construir un puente terrestre para llegar a la ciudad y finalmente la capturó. A partir de ahí, avanzó hacia Persia, derrotando a los persas en varias batallas y tomando importantes ciudades como Sardes, Susa y Persépolis. La campaña de Bactria y Sogdiana, 329 a 327 AC. Tras la conquista de Persia, Alejandro dirigió sus fuerzas hacia el este, hacia las regiones montañosas de Bactria y Sogdiana, que formaban parte del imperio persa. Estas campañas resultaron particularmente desafiantes, ya que tuvo que lidiar con la feroz resistencia de los guerreros locales. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Alejandro logró establecer el dominio macedonio en la región.
La conquista del Punjab y el río Indo, 327 a 326 AC. En su afán por llegar hasta los confines del mundo conocido, Alejandro se adentró en el subcontinente indio. Luchó contra los reinos locales y atravesó el río Indo, pero el agotamiento de sus tropas y la falta de apoyo de sus hombres lo llevaron a decidir regresar. Regreso a Persia y la muerte de Alejandro, 325 a 323 AC. Después de su campaña en la India, Alejandro regresó a Persia y comenzó a planear nuevas expediciones hacia Arabia y África. Sin embargo, sus planes se vieron truncados cuando murió repentinamente en Babilonia en el año 323 a.C. a los 32 años de edad. La muerte de Alejandro Magno es un tema que ha suscitado mucho debate e intriga a lo largo de la historia. Aunque no existe un consenso absoluto sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento, se ha recopilado información de diversas fuentes históricas y relatos para brindar una descripción detallada de los eventos que rodearon la muerte de este gran conquistador. Después de años de campañas militares y conquistas sin descanso, Alejandro Magno regresó a Babilonia en el año 325 a.C. Allí, comenzó a planear futuras expediciones hacia Arabia y África, con la ambición de expandir aún más su imperio. Sin embargo, su salud se había deteriorado en los últimos años, probablemente como resultado del agotamiento físico y emocional de liderar tantas campañas. En junio del año 323 a.C., Alejandro asistió a un banquete celebrado por su amigo y general Ptolomeo, en honor a la boda de una de sus oficiales. Durante la celebración, Alejandro bebió en exceso, como era común en esos tiempos. Sin embargo, poco después de la fiesta, se sintió gravemente enfermo. Las fuentes históricas difieren en cuanto a la naturaleza exacta de su enfermedad. Algunos relatos mencionan que sufrió una fiebre repentina y alta, mientras que otros sugieren que pudo haber sido envenenado. No obstante, la teoría más ampliamente aceptada es que Alejandro contrajo malaria, una enfermedad endémica en la región. A medida que su condición empeoraba, Alejandro recibió tratamiento médico de sus mejores médicos y se rodeó de sus más cercanos confidentes y generales. Durante varios días, luchó contra la enfermedad, pero finalmente, el 10 de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno falleció a la edad de 32 años. La noticia de su muerte provocó un profundo luto en todo su imperio. Las ciudades conquistadas por él lloraron la pérdida de su líder carismático y conquistador audaz. Sus generales y oficiales más cercanos llevaron a cabo elaborados rituales funerarios y se realizaron grandes honras fúnebres en su memoria. Después de su muerte, comenzaron las disputas por la sucesión y el control de su vasto imperio. Sus generales y seguidores más leales, como Ptolomeo, Seleuco, Antígono y Casandro, se convirtieron en figuras clave en las guerras de los Diádocos, una serie de conflictos que se desataron para determinar quién gobernaría las diferentes partes del imperio. En última instancia, el imperio de Alejandro se dividió en varios reinos helenísticos, gobernados por sus generales. Estos reinos continuarían existiendo durante varias generaciones y desempeñarían un papel importante en la historia del mundo antiguo. Aunque la vida de Alejandro fue efímera, su legado perduró a través de los siglos. Fue recordado como un líder carismático, un genio militar y un promotor de la fusión de las culturas griega y oriental. Su muerte marcó el final de una era y el comienzo. Y hasta aquí nuestra historia de Alejandro Magno. Si te gustó este video, no te pierdas nuestras próximas entregas de historia. Suscríbete a nuestro canal para más contenido como este y déjanos tus comentarios para saber qué temas te gustaría que abordemos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.